Familia, muy buenos días. De verdad que es un gusto hoy poder estar delante de la presencia del Señor y alabarlo y adorarlo. Hoy voy a hablar de 3 atributos del Señor, pero antes los invito para que busquemos el Salmo 139 y vamos a leer el versículo del 1 al 10, del 13 al 15 y el 24. De los atributos que quería hablarles es el Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente, el Señor es hermoso. El Señor es omnisciente porque Él todo lo sabe. El Señor sabe nuestros pensamientos, sabe qué sentimos, sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe qué hay allí. Por eso es un buen momento para entregarle nuestras cargas, entregarle a Él nuestra adoración en este momento. El Señor es omnipotente porque Él se mueve con poder sobre la naturaleza, se mueve con poder sobre su creación. Él puede hacer lo que le plazca con su creación. Él puede decirle a las aguas que se calmen y las aguas se calmarán. Él puede decirle al sol que se detenga y a la luna que también se detenga y ellos se detendrán. En Josué habla de esto. El Señor hizo que la luna y el sol se detuvieran. Y el Señor es omnipresente porque el Señor está aquí. El Señor está aquí en medio de nosotros, en medio de su creación, en medio de sus hijos. Por eso nosotros con un corazón contrito y humillado debemos venir delante de Él y humillarnos y decirle: Señor, heme aquí. Y el Salmo 139 del 1 al 10 dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Pasamos al 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejías mis partes en la oscuridad de la matriz. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú me creaste, Señor. Tú me hiciste tu hijo desde antes de que naciera, Padre Santo. Y en el versículo 24 dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, Señor, y guíame por el camino de la vida eterna. Sí, Señor, para ti va hoy mi alabanza, Señor. Para ti va hoy mi adoración. A ti hoy, Señor, me humillo, Señor. A ti hoy, Padre Santo, te entrego mi vida, Padre Celestial. A ti, Señor, te entrego mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy tengo vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy puedo venir a adorarte, Señor. Porque a pesar de que estamos, Señor, en una pandemia, hoy podemos estar aquí, Santo Dios, glorificando tu nombre, Señor, diciendo: santo eres tú, glorioso eres tú, Señor, poderoso eres tú. Tú te paseas, Señor, en medio de tu pueblo y tú estás aquí. Y hoy venimos, Señor, a adorarte y a cantarte, Señor, porque tú estás aquí, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.
lugar. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Vamos a decirle por última vez, toda la iglesia le vamos a decir, porque el Señor está en este lugar para sanar, para librar, para liberar, para romper toda obra de maldad, porque el Señor es fiel y Él es bondadoso con su pueblo. Él es santo, Él es puro, Él es hermoso, excelso, y a ti te alabamos, Señor, a ti te adoramos, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, Señor. Y a ti, Señor, es nuestra alabanza, Padre Santo, Señor Jesús. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Sí, Señor. Gracias, Santo Dios, por tu fidelidad, Señor, y por tu amor, por tu inmensa misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, tenemos un Dios poderoso, el poderoso de Israel. Así que yo le pido que le aplauda, yo le pido que levante sus manos y vamos a alabarle, vamos a adorarle al Dios poderoso, quien pelea sus batallas. Él es que pelea por ti, Él es quien pelea por tu familia. Así que sacúdete y vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a aplaudirle al Señor, porque Él te ha bendecido siempre y lo seguirá haciendo a pesar de tu infidelidad. Y tú puedes correr a sus pies a alabarle y a decirle que se levante por ti, que se levante por su por tu familia, que se levante por tus hijos, que se levante por tu padre y por tu madre, y Él te escucha, y esa es nuestra confianza. Alabémosle, iglesia, en el nombre de Jesús, apláudale. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate.
levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor. Aleluya. Apláudale al Rey, apláudale al que vive y al que pelea por ti. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu gran bondad, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, mi Dios y mi Rey. Porque así nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Iglesia, esto dice la palabra y esto trae gran descanso. Dice la palabra en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Esto es algo que nosotros, iglesia, tenemos que hacer. Contar las maravillas de Dios, lo que el Señor ha hecho a nuestros hijos, para que nuestros hijos sepan quién es Dios, quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. ¿Somos sus fieles seguidores? Amén. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. ¿Cuántos aquí con cargas? Acá hay una promesa. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias de hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. El Señor concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre, por siempre y para siempre. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos con las palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Apláudale fuerte al Señor. En su corazón dile: Señor, te amo. Cierra tus ojos por un momento en esta mañana. Levanta tus manos al Dios poderoso. Dile: Señor, yo quiero caminar contigo, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad en mi vida, Dios. Yo quiero que tú me enseñes cada día, Dios. Que yo pueda ministrar, Señor, a otras personas de que tú vives en mí, Dios. Quiero hacer tu voluntad y no la mía, Dios. Quiero que tú me enseñes cada día con tu palabra, Dios, qué es lo que debo hacer, Señor, porque necesito de ti, Dios. Dile al Señor: enséñame tu camino, Señor, y guíame en tu perfecto amor. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Enséñame tu palabra, Señor, y hazla florecer dentro de mi corazón. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Hoy vengo a ti a adorar, a servirte, mi Señor, a entregar lo que soy, este terco corazón, a menguar a tus pies y cantarte una canción, adorarte solo a ti. Hoy vengo a ti. Dile al Señor que te enseñe cada día, que su palabra haga rema en tu espíritu. Enséñame tu camino, Señor, y guíame en tu perfecto amor. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Enséñame tu palabra, Señor, y hazla florecer dentro de mi corazón. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Hoy vengo a ti a adorar, a servirte, mi Señor, a entregar lo que soy, este eterno corazón, a menguar a tus pies y cantarte una canción, adorarte solo a ti. Hoy vengo a ti a adorar, a servirte, mi Señor, a entregar
Amén. Te pedimos que sigas en esa actitud de adoración, porque hoy venimos ante ti, Padre, a declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, a confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, porque creemos en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, porque esa es la verdad. Por eso es que estamos todos aquí, por eso es que nos ven desde sus casas, porque Jesús es nuestro Señor. Que se empiece a notar de verdad en nuestro vivir que Jesús es nuestro Señor, confesándolo día y noche. Qué deleite tan grande poder abrir los ojos ante esa verdad. No cualquiera lo puede ver. Para el mundo esto es locura, es cierto, pero para Dios qué gran bendición habitar los hijos en su casa y en su presencia. Dile hoy a Dios, mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, dile, tu espíritu intervino y el verbo se encarnó, Cristo tú salvas, creo, dile, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. En eso creo,
también aquí porque Él nos da la esperanza de que volverá y que iremos con Él. Amén. Porque es una realidad, porque creemos en la vida eterna, porque cantamos a Él, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, creemos en ti, Dios, y queremos que esto transforme nuestras vidas. Así que canta la iglesia que creemos en esa esperanza venidera. Amén. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, Oh, sí, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor, y te damos gloria a ti por este momento de alabanza, Señor, y de adoración, donde podemos rendir nuestro corazón, Señor, delante de ti, Padre Santo. Podemos decirte, Señor, heme aquí, Señor. Aquí hay un hijo tuyo, Señor, que te necesita, Señor. Hay un hijo tuyo, Señor, que necesita de tu compañía, Señor. Llena los vacíos de mi corazón, Santo Dios. Llena mi vida, Señor. Enséñame a adorarte, Padre amado. Enséñame a glorificar tu nombre, Señor. Enséñame a ser cada día, Padre Santo, más parecido a ti, a Jesús, Señor. A poder llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. A poder llegar, Señor, a estar delante de ti, Señor, limpio, sin mancha. A ti te alabamos, Señor, y te adoramos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, porque eres bueno y eres fiel, porque algún día, Señor, estaremos contigo, Señor, y podremos, Señor, gozar de las maravillas, Señor, que tú estás preparando, Señor, para nosotros en el cielo. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Familia, invitamos a los de la ofrenda, sí, por favor. En ese mismo sentido de adoración, sabemos que todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que somos es del Señor. El Señor es nuestro refugio, Él es nuestro estandarte, Él es quien nos da la provisión cada día. Y en ese mismo sentido, en el mismo sentir de adoración, vamos a recoger nuestra ofrenda, sabiendo de que todo es del Señor. Y así mismo, de la manera que Él nos da, así mismo debemos dar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por este momento tan especial, Señor, que podemos venir a adorarte. Te entregamos, Señor, esta ofrenda, Padre amado. Delante de ti la ponemos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Así como tú nos das, Señor, de la misma manera nosotros también vamos a dar, Señor, porque eres santo y eres fiel, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Te entregamos nuestra ofrenda a ti, Señor, y la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Podemos recogerla? Enséñame tu camino, Señor, guíame en tu perfecto amor. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Enséñame tu palabra.
hazla florecer dentro de mi corazón. Toma mi vida, te entrego el corazón, usa mis manos en adoración. Hoy vengo a ti a adorar, a servirte, mi Señor, a entregar lo que soy, este terco corazón, a menguar a tus pies y cantarte una canción, adorarte solo a ti. Hoy vengo a ti a adorar, a servirte, mi Señor, a entregar lo que soy, este terco corazón, a menguar a tus pies y cantarte una canción, adorarte solo a ti. Hoy vengo a ti. Familia, buenas tardes, qué rico poder estar con ustedes nuevamente para compartir algo de la palabra de Dios, de lo que Dios ha puesto en mi corazón durante este tiempo. Y me gustaría que en medio de todo lo que está pasando en estos momentos de la vida, usted pueda disponer su corazón, dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en medio de su vida, que tenga usted su mente bien abierta y su corazón dispuesto para que el poder del Espíritu pueda obrar en medio de cada una de sus circunstancias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Restaurando la presencia de Dios, y está basado en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo de David. Entonces, en este estudio del tabernáculo de David, me gustaría que miráramos algunas cosas que nos ayudan a que nosotros podamos restaurar la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Lo primero que hizo David cuando fue coronado rey fue traer el arca del pacto. La prioridad que tenía David era la presencia del Señor, y por eso ciertamente él recibió el título de un hombre conforme a su corazón. Pero cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento también se llevó a cabo el concilio de la Iglesia Cristiana en Jerusalén. Eso está en Hechos 15, versículo 13, y yo quiero que lo leamos porque aquí se establece todo un modelo de cómo iba a ser la adoración de la Iglesia cristiana. Entonces dice Hechos 15, versículos 13 en adelante. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, y reconstruiré sus ruinas,
y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Entonces, miren que aquí queda establecido que el modelo de adoración que debía seguir la iglesia cristiana era el establecido en el tabernáculo de David. 1000 años antes de que viniera Jesús, Dios permitió que experimentáramos la alabanza y la adoración como sería después de la muerte y la resurrección del Señor, ¿cierto? El tabernáculo de David, a diferencia del tabernáculo de Moisés, era una sola carpa. No había lugar santo, no había lugar santísimo, no tenía un atrio. Era solo una carpa y en ella estaba el arca del pacto, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. La gente venía delante de este lugar y así nomás podía adorar. No así en el tabernáculo de Moisés. Ya saben ustedes, si alguien entraba al lugar santísimo, pues caía de una vez muerto. La otra diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés es que en el tabernáculo de David no se hacían sacrificios de animales. En este se ofrecía sacrificio de alabanza, se ofrecía quebrantamiento y arrepentimiento. Entonces miren cómo David recibe esta revelación de Dios de cómo sería la alabanza que verdaderamente era lo que Dios quería de su pueblo. El Salmo 51:16 dice lo siguiente: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y aquí hay que tener en cuenta que en ese momento, pues verdaderamente el sacrificio era necesario porque no había venido el Señor Jesús a la tierra, ¿cierto? Pero también en el Salmo 50, versículos 13 y 14 dice: ¿acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Aquí habla que verdaderamente la gratitud sea nuestro sacrificio a Dios. Y la importante de esta gratitud es que nosotros podemos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos es porque Dios nos ha permitido tenerlo. Entonces, en Jerusalén estaba el tabernáculo de David y en el monte de Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 al 39. Y lo invito para que usted lo busque en la Biblia y podamos leerlo juntos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 y también vamos a leer el 39. Dice la palabra del Señor: David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. Y el versículo 39 dice: mientras tanto David colocó al sacerdote Sadoc y a sus colegas sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Así que durante todo el reinado de David había dos clases de adoración. Por un lado, en el monte de Gabaón, para expiación, se sacrificaban los corderos, y en el tabernáculo de David se ofrecía sacrificio de alabanza y adoración. Aun cuando Salomón empezó su reinado, estos dos sitios de adoración estaban presentes. En 2 de Crónicas 1, 3 y 4 dice lo siguiente: después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. Y en el versículo 4 dice: David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado a Jerusalén. ¿Qué podemos aprender entonces del tabernáculo de David? Pues en realidad hay 9 enseñanzas principales en medio de este tabernáculo, que es lo que nosotros vamos a ir viendo en el día de hoy, y espero que este estudio le ayude a usted a tener una relación con Dios más íntima, un momento de intimidad con Dios más profundo, que usted pueda verdaderamente desarrollar ese espíritu de adoración, porque dice la palabra del Señor que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces yo lo voy a invitar a que usted tenga como texto principal Primera de Crónicas capítulo 15, y vamos a estar leyendo algunos versículos antes, algunos versículos después, para ir mirando todo lo que tiene que ver con este tabernáculo de David. Primera de Crónicas
capítulo 15, versículo 1 dice: David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Y nuestro primer punto es que Dios dispuso un lugar para la presencia de Dios, un lugar para el arca de Dios, porque cada uno de nosotros tiene en su casa un lugar para el televisor, un lugar para el comedor, un lugar para dormir, un lugar para recibir a las visitas, pero a veces nosotros no tenemos un lugar establecido para Dios. Entonces, qué importante es en este punto, como digamos un primer subpunto, disponer y preparar un lugar especial. Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros preparamos o disponemos algo, las cosas salen de una mejor manera. Es como cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Pues se prepara. Él se dispone, lo primero se baña, por fin se baña para ir y conquistarla, ¿cierto? O cuando una mujer se está preparando para salir con un hombre, pues se pone bonita, se maquilla, se arregla, se pone sus tacones, se pone presentable de la mejor manera. Y debemos recordar que verdaderamente nosotros tenemos ese derecho de estar en la presencia de Dios, ¿no? El Señor nos hace una invitación para que entremos confiadamente delante del trono de la gracia, pero el enemigo quiere venir a decirnos que no lo merecemos. El enemigo quiere venir a decirnos que nosotros somos pecadores y nosotros debemos recordarles nuestra posición en Cristo. En Dios nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nos ha invitado para que lo llamemos Abba Padre. Somos salvos por lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora somos justos, somos santos. Y al comenzar nuestro tiempo de adoración es algo que nosotros debemos recordarle al enemigo, la posición que nosotros tenemos en Cristo. Otra cosa que nosotros debemos hacer es confesar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Porque en Cristo ya hemos sido perdonados por Dios. Dios quiere que nosotros vengamos a confesar nuestras faltas. Él quiere que nosotros arreglemos cualquier asunto pendiente para que podamos entrar a su presencia de una manera adecuada. Dice el Salmo 24, versículo 3 y 4 lo siguiente: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Y en primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces miren la importante que es confesar nuestros pecados a Dios, porque Él ya extendió ese perdón para nuestras vidas, y cuando sabemos que somos perdonados, cuando sabemos que la obra que hizo Cristo en medio de nuestras vidas dio fruto de perdón, pues nosotros vamos a estar más tranquilos para poder entrar a la presencia de Dios. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta aquí es que nosotros tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Es tan difícil a veces para nosotros perdonar, es tan fácil guardar raíces de amargura en medio de nuestro corazón, pero la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros perdonemos a los que nos hacen daño. Dice Marcos 11:25 lo siguiente: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quienes guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus pecados. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez, que cuando he llegado a la iglesia y he estado con toda la disposición de adorar, de alabar a Dios, de pronto cierra uno los ojos y se le pone a uno la cara de esa persona que le ha hecho daño a uno. Esa persona que verdaderamente causó una herida profunda en medio de nuestro corazón. Esa persona que nos ha hecho daño, que de pronto uno ha tenido hasta odio hacia esa persona. Y a veces pienso que Dios utiliza esos momentos para mostrarnos nuestra debilidad y nuestra necesidad de dependencia de Él, para que nosotros podamos perdonar. Porque si hay algo que verdaderamente impide la gracia de Dios en nuestra vida, es la amargura. Cuando nosotros no hemos perdonado a alguien, hay una raíz de amargura en medio de nuestro corazón que no nos permite experimentar la presencia de Dios. Y también debemos pedirle perdón a las personas a las que le hemos hecho daño.
No sé si a usted le ha pasado en algún momento que alguien empieza a cambiar con usted, ya no lo saluda de la misma manera y dice, ¿qué le habrá pasado? Si estábamos tan bien, si éramos amigos, si la pasábamos tan rico y esta persona empezó a cambiar, su actitud conmigo ahora es diferente. Entonces tengamos esa actitud de ir a esa persona para tratar de arreglar las cosas, una actitud para restituir. Si yo te herí, perdóname, ¿cierto? No, a veces no solo es perdonar a los que nos han ofendido, sino también pedir nosotros perdón si hemos ofendido a alguien, porque el perdón se mueve en esas dos esferas, ¿no? Por un lado, nosotros debemos extender un perdón genuino en medio de nuestro corazón, pero por otro lado también tenemos que estar dispuestos a pedir perdón, ¿no? Y ahí sí, como dice la canción, ¿no? Es tan difícil pedir perdón. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? A veces la gente prefiere marcharse, alejarse, aislarse, pero no es capaz de pedir perdón. Y la voluntad de Dios es que nosotros perdonemos, ¿sí? Pero también que cuando fallamos nosotros extendamos ese momento para pedirle perdón a la persona. Lo siguiente que debemos hacer para prepararnos para entrar en la presencia de Dios es tener en medio de nuestros labios alabanza y adoración. Dice el Salmo, en todo tiempo te alabaré, ¿cierto? Esas son las palabras del salmista. Y especialmente el día en que nosotros vamos a congregarnos, ese día especial en que vamos a venir a la iglesia, ya sea el sábado, o sea el domingo, o sea una reunión entre semana, usted tiene que preparar su vida en alabanza y adoración. Es el tiempo en que usted debe estar consagrado, en que usted debe estar diciendo, Señor, hoy quiero entregarte lo mejor de ti porque es un momento especial. Dice el Salmo 122:1, me alegraré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y es que qué bueno es cuando nosotros nos levantamos con ese gozo en el corazón porque sabemos que vamos a ir delante de la presencia del Señor. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, cuando era adolescente, llegaba el domingo y nosotros íbamos a ir a la iglesia y poníamos desde temprano la alabanza ahí en la casa y llegábamos al carro y yo era Al Capone, ¿no? Al que pone los cassettes en el carro, el que estaba buscando la música para ir preparando nuestro corazón. Y de esa manera cuando llegamos a la iglesia, nuestro corazón ya estaba descargado, ¿no? En familia estábamos listos para adorar al Señor. Y es que es bien importante ese momento de estar uno preparando. Usted no sé si usted ha notado que muchas veces cuando es el momento de ir a la iglesia es cuando empiezan a pasar todas las cosas, ¿no? Entonces la esposa se demora arreglándose, los niños se echan el chocolate encima y entonces toca cambiarlos nuevamente y empiezan todas esas situaciones a nuestro alrededor a poner ese estrés, esa indisposición en nuestro corazón y el enemigo logra el objetivo. Pero si usted está consciente del ataque del enemigo, pues usted se prepara para él. Usted empieza a disponer su corazón, usted empieza a colocar alabanzas, usted empieza a cantar, empieza a orar, empieza a alabar a Dios y eso empieza a preparar su corazón de una manera especial. Y lo siguiente que nosotros podemos hacer también es renunciar a cualquier tipo de pensamiento que quiera distraerlo. ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, está empezando el servicio, estamos empezando la oración, pero nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está por allá, ¿cierto? Está pensando en las deudas, nuestra mente está pensando en el problema que tuvimos con alguna persona o en las obligaciones que tenemos para hacer en los siguientes días y eso empieza a distraernos y empieza a pasar el tiempo y cuando de pronto ya no nos conectamos. O sea, perdimos la oportunidad maravillosa de adorar y alabar al Señor juntos, ¿no? Entonces es importante que usted llegue a la iglesia y se enfoque en la alabanza y la adoración. No deje que los pensamientos que llegan a su mente lo distraigan, ¿no? La primera lucha del cristiano a veces también es en medio de nuestra mente. Entonces tenemos que disponer nuestra mente y decir, bendice alma mía al Señor, ¿cierto? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces lo que nosotros hacemos es disponer nuestra mente, ¿sí? Disponer nuestro corazón, enfocarnos, concentrarnos en que es el momento de alabar, es el momento de adorar. No voy a dejar que ningún pensamiento venga a mí, no voy a dejar que nada me distraiga, no voy a dejar que la persona que me miró mal o no voy a dejar que los problemas que estoy pasando en este momento me distraigan. Voy a enfocarme en la alabanza y la adoración.
Como segundo punto, nosotros vemos que lo siguiente que hizo David fue levantarle una tienda de campaña al arca de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 15:1. Dice, Dios construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, pero también preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Y esto lo que me demuestra a mí es que para David era importante el principio de la congregación, el principio de la iglesia. Él podría haber dejado el arca en su palacio, pero no. Él construyó una tienda para que todos pudieran ir y adorar a Dios. David no tomó la actitud que de pronto toman muchas personas hoy en día, ¿no? Que, no, es que yo no necesito la iglesia. No, pero si yo soy el rey, si yo soy un hombre conforme al corazón de Dios, es que yo no necesito congregarme, es que yo tengo tantos años de ser cristianos. Es que como además yo miro las prédicas por televisión, o es porque como además yo mando mis diezmos y mis ofrendas, entonces yo no necesito congregarme. Es que yo soy el ungido de Dios. Es que yo no necesito rendirle cuentas a nadie. No, esa no fue la actitud del rey David. Él construyó un lugar específico para la congregación. Dice el Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Es que el rey David se congregaba. ¿Por qué? Porque la iglesia es el trono visible de Dios en la tierra. Mejor dicho, cuando las personas que no conocen a Dios aceptan la invitación de venir a la iglesia y llegan a esta iglesia o a cualquier otra y ven a la gente adorando a Dios, la gente experimenta la presencia de Dios. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que usted asistió a una iglesia, la primera vez que usted estuvo en una reunión donde se adoraba a Dios. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? En medio de mi asombro de toda esta gente levantando las manos, adorando, orando, la gente con los ojos cerrados, la gente anhelando la presencia de Dios, la gente hablaba, la gente cantaba, la gente danzaba. Yo quedé impresionado. Y es increíble lo que uno siente en medio de este lugar. Yo no sé si usted lo recuerda, pero para mí eso fue verdaderamente impactante, porque Jesús se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces es importante que nosotros podamos saber que la voluntad de Dios es que nos congreguemos en familia para adorar juntos al Señor. Es que Jesús no vino aquí a establecer ministerios. Jesús vino a edificar la iglesia. Y gracias a Dios por los ministerios que trabajan en obra social, gracias a Dios por los ministerios que trabajan en la cárcel, gracias a Dios por el ministerio de tantos apologistas que han salido a defender la palabra de Dios y a exponer sus diferentes tesis. Pero la verdad es que Dios no vino a establecer ministerios, Dios vino a establecer su iglesia, ¿sí? Entonces no lo pierda de mente, ¿sí? Ténganlo ahí presente. Es importante congregarnos, es importante unirnos juntos, unánimes, alabando y adorando a Dios con todo nuestro corazón. El tercer punto es que solo los levitas podían transportar el arca. Y aquí David tuvo que aprender de una manera muy dolorosa. Primera de Crónicas 15:2 dice, después ordenó. Primera de Crónicas 15:2. Nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Imagínese esto, la primera vez que David quiso llevar el arca, fracasó. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer a la manera del mundo. Lo quiso hacer en una carreta nueva, tirada por bueyes grandes y fuertes, ¿cierto? Pero esa no era la voluntad de Dios. Así lo hacían los filisteos, así lo hacía el mundo. Esas son las normas del mundo, el estilo del mundo. Pero Dios había establecido de qué manera era necesario transportar el arca de Dios. Se debía transportar en los hombros de los sacerdotes. Y eso mismo
pasa hoy en día cuando queremos poner esta responsabilidad de la alabanza y la adoración en un músico que no conoce a Dios. Quizás estamos sin baterista, entonces contratemos un baterista. O las personas están viviendo en un pecado específico. David aprendió, ¿por qué? Porque un hombre murió. Y cuando entendemos la visión de la alabanza y la adoración en la iglesia, pues nuestro pensamiento debe cambiar. Es muy triste ver como algunos pastores en medio de las crisis de gente que de pronto no tienen músicos, que no tienen personas que de pronto les ayuden con la alabanza, entonces deciden contratar un músico del mundo, le dicen, ve, aprendas estas canciones y venga y toque. Porque verdaderamente la alabanza y la adoración es el fruto de labios que confiesan la obra redentora de Jesús en medio de nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por nuestros músicos, por nuestros cantantes, llenos del Espíritu Santo, que han dispuesto su corazón y sus vidas para el servicio del Señor. Son una bendición para nuestra iglesia. Claro, tienen luchas, tienen problemas, tienen conflictos, hay situaciones en medio de sus vidas que a veces los trastornas, pero ellos están sirviendo a Dios, están sirviendo a Dios con todo su corazón. Y hemos notado el crecimiento en medio del nivel de alabanza y adoración en medio de nuestra iglesia. Pero ¿qué es importante? Que nosotros no queremos músicos, nosotros queremos ministros, queremos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos delegar eso en personas que no tienen una relación íntima y personal con Dios. Primera de Crónicas 16:4. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Y en el versículo 37 dice, y David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. O sea, ellos tenían un corazón dispuesto. Y el cuarto punto aquí es que ellos se santificaron, ellos se apartaron del pecado, ellos se apartaron del mundo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros podemos llevar la presencia de Dios en medio de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que los músicos, que los siervos de Dios tienen que disponer su corazón, arrepentirse de sus pecados, separarse conscientemente de aquellas cosas que los alejan de Dios para que ellos puedan ser esos siervos útiles en las manos de Dios y llevar a su pueblo delante de la presencia de Dios. Y es que nosotros también encontramos aquí el siguiente principio, que es un servicio que es la sumisión, ¿sí? Note que dice que les dio órdenes y ellos lo obedecieron, ¿sí? David les dio las órdenes y ellos lo obedecieron. Usted puede leer Primera de Crónicas 15 del 11 al 14, porque ahí está esta parte y es tan importante para nosotros hoy en día entender ese principio de la sumisión, porque para nadie es un secreto que la rebeldía está en nuestro corazón, es la tendencia de cada uno de nosotros, pero especialmente de los músicos. ¿Usted lo ha notado? ¿Recuerdan el primer director de alabanza en el cielo? Lucerito de la Mañana. Era el director de la alabanza y la adoración en el cielo, pero fue un rebelde. Y su rebeldía trajo cantidad de consecuencias. Pero el antídoto en contra de la rebeldía es la sumisión, es estar bajo autoridad. Por eso Dios estableció la iglesia. Porque ¿saben por qué nos sometemos fácil al gobierno? Porque si no nos sometemos, pues vamos a la cárcel. ¿Saben por qué nos sometemos tan fácil en el trabajo? Porque si no nos sometemos, nos echan. Pero en la iglesia todo es diferente. Aquí nos sometemos por amor. Aquí nos sometemos por una decisión íntima y personal. Porque así hacemos voluntariamente la voluntad de Dios. Miren, yo les aseguro que muchas de las personas que dejan de congregarse en una iglesia lo hacen por rebeldía.
El problema no está en la autoridad, sino en el rebelde. Por eso uno ve que hay personas que cada 3, cada 4, cada 5 o 6 meses están saliendo de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque no pueden superar ese principio de someterse a la autoridad. Y en la sumisión, pues hay bendición. Qué bueno es tener una persona arriba de nosotros, una persona a la cual nosotros rendimos cuentas. El siguiente principio, el principio número 6, es la oración, porque sin oración estamos fritos. Y miren lo que pasa aquí en Primera de Crónicas 13:12. Dice: ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? ¿Cuándo es esta oración? Pues cuando trató de llevar el arca por primera vez y se murió el personaje. Y ahora dice David: ¿qué hago, Señor? O sea, necesitamos orar, necesitamos estar delante de la presencia de Dios. Nuestra oración continuamente debería: Señor, ¿cómo traigo tu presencia en medio de mi vida? ¿Cómo traigo tu presencia en medio de mi casa? ¿Cómo hacemos para que tu presencia se manifieste en medio de cada uno de nosotros? Es necesario que usted y yo tengamos una vida de oración. Es maravilloso ver en medio de estos tiempos de pandemia cómo Dios ha bendecido nuestras reuniones de intercesión a las 6 de la mañana, los miércoles, ¿no? Nos conectamos 20, 25, hasta 30 personas, de pronto algunas veces, algunas más, a orar, a interceder los unos por los otros, pidiendo un avivamiento en medio de nuestro corazón, pidiendo que la unción y el poder del Espíritu estén sobre nuestra iglesia, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por los que están enfermos, por los que están sin trabajo, porque la oración es fundamental en la vida del cristiano, ¿sí? Y cuando 2 o más estamos de acuerdo en algo, pues el Señor está ahí para contestar nuestras oraciones. Otra cosa que es necesaria es conocer la palabra de Dios. Primera de Crónicas 15:13 dice: como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo de nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Entonces, versículo 15, los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Es que si nosotros no conocemos lo que dice la palabra, vamos a cometer errores. Si nosotros no nos sometemos a lo que dice la palabra, vamos a cometer errores. Y estos errores traen consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Dios había establecido que los levitas eran los que tenían que llevar sobre unas varas el arca del pacto, y ellos lo quisieron hacer a la manera del mundo, y el desobedecer trajo consecuencias. Lo otro que nosotros podemos ver aquí en el versículo 16 es que los músicos fueron seleccionados. Dice: David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. Más adelante en el versículo 22 dice que Ananías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Miran que el llamado trae un respaldo de Dios, ¿cierto? Los dones confirman el llamado de Dios sobre la vida de una persona. Si Dios lo quiere a usted como predicador, pues Dios le dará dones de comunicación para que usted pueda hacerlo bien, ¿cierto? Si Dios lo quiere llamar a usted al ministerio de la alabanza, pues Dios le dará a usted oído y le dará la posibilidad de aprender un instrumento, o le dará una bonita voz para que lo alabe, ¿cierto? Yo recuerdo esas épocas en que las personas de pronto decían: pastor, déjeme cantar una canción. Pues yo no sé cantar, yo canto horrible, pero es para el Señor, ¿cierto? Y uno apenas le daba como escalofrío, ¿no? Y si a uno le tocaba acompañar a la persona, pues peor, porque ¿cómo le cogía a uno el tono? Pero antes se veía eso, ¿no? Y no es la voluntad de Dios. Dios da los dones
a determinadas personas para que puedan hacer las cosas de una manera bien, una manera buena, en excelencia. Dice el Salmo 33, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Mire que dice aquí, háganlo bien, háganlo con destreza, no es simplemente, es que yo, pastor, yo quiero entrar al grupo de alabanza. Sí, ¿cantas? No, no canto. ¿Tocas algún instrumento? No, no toco ningún instrumento, soy medio sordo. Pues no, de pronto tu ministerio está en otra área del servicio al Señor, ¿cierto? De pronto Dios te ha dado dones para trabajar con los niños, o te ha dado dones de servicio, o Dios te ha dado la posibilidad de ser un evangelista para compartir, para discipular, porque Dios para todos y cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito. Pero miren lo importante de hacer las cosas bien, ¿cierto? De hacer las cosas con destreza. Y me gusta mucho lo que está pasando ahorita en medio de nuestro grupo de alabanza, que se reúnen, que preparan las canciones con tiempo, que se están preparando espiritualmente. Pues qué bendición para sus vidas, pero también qué bendición para la vida de la iglesia. Porque entre ellos más se consagren a Dios, porque entre ellos más se preparen musicalmente, van a poder servir mejor a Dios, van a poder hacer la voluntad de Dios tal como Él lo está exigiendo. El punto número 7 es que todos somos responsables de traer la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos debemos ser adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y a veces es increíble cómo termina una alabanza, está uno despidiéndose de las personas en la puerta y alguien se acerca y dice, pastor, qué alabanza tan espectacular, se sentía la presencia de Dios, eso estaba así como Amparo Grisales, todo erizado, la presencia de Dios hoy fue increíble. Uy, no, pastor, felicitaciones al grupo alabanza, dígale a los músicos que fue maravilloso, que esa unción que había en el día de hoy. Y se despide uno de la persona y dice, ay, bendito sea Dios, la presencia de Dios estaba en medio de nosotros. Y de pronto llega otra persona y se acerca y dice, pastor, yo sí le voy a decir una cosa con todo el amor de mi corazón. Yo no sé qué está pasando en la iglesia. La presencia del Espíritu Santo ya no se siente. Esos del grupo alabanza se equivocaron como en 3 partes, como desconcentrados. Y esta niña nueva, ¿cómo estaba desafinada, pastor? De verdad que toca hacer algo para que este grupo pueda guiar a la gente a la presencia de Dios. La misma alabanza, la misma adoración, el mismo grupo de alabanza, pero 2 situaciones totalmente diferentes. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad de traer la presencia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Cuando dice que sobre sus hombros significa que es mi responsabilidad. Si yo no siento la presencia de Dios en medio de la alabanza y la adoración de la iglesia, es porque algo en mí está fallando. Es porque yo no estoy cumpliendo todos estos pasos anteriores. Entonces tendría que hacer un examen en medio de mi vida y decir, ¿por qué yo no estoy sintiendo la presencia de Dios? ¿Por qué no estoy disfrutando de este tiempo de alabanza y adoración delante de Dios? Si es lo único que yo le puedo dar a Dios. Verdaderamente un corazón contrito y humillado delante de Dios. Un sacrificio de alabanza y adoración del cual dice la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con esa responsabilidad, hay algo en medio de mi vida que está fallando. Porque Dios no es indiferente a la alabanza de su pueblo. Si usted no está experimentando la presencia de Dios en medio de la alabanza y la adoración, el único responsable es usted. No es porque el que dirigió la alabanza se equivocó, o no es porque el músico no entró, o es porque se troncaron en los tonos, o porque estaba muy alto o muy bajito. El único responsable en sentir la presencia de Dios en medio de la alabanza y la adoración es usted. Punto número 8. Primera de Crónicas 15:3 nos da un principio que es maravilloso. Dice, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Y es que este principio es que la iglesia debe estar
unida. Debe estar unida. Congregó a todos. La unidad trae la manifestación de la presencia de Dios. Se unieron para alabar y dar gracias. ¿Recuerda usted otra oportunidad en la palabra en que dice que cuando estaban reunidos juntos algo extraordinario pasó? Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Pero qué difícil es, aún hoy en día, es la lucha más grande de la iglesia. Es que las personas se unan en un mismo espíritu. ¿Saben qué? A mí me duele cuando las personas llegan tarde al servicio. Porque si usted llega después del invitado de honor, usted está irrespetando al invitado. Y el invitado de honor en medio de la alabanza y la adoración en la iglesia es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muy posiblemente, si a usted lo citan al Palacio de Nariño, una cita con el presidente a las 9 de la mañana, usted está antecitos, porque usted se va a reunir con el presidente de la República. Así le caiga mal y quiera decirle 1000 cosas, pero es el presidente de la República y usted va a llegar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros, los hijos de Dios, no preparemos nuestro corazón para estar antes de que llegue el invitado especial? Es que la iglesia debería estar llena en el momento en que comienza la alabanza y la adoración. En el momento en que el invitado especial, el Señor Jesucristo, llegue a este lugar, todos deberíamos estar acá para recibirlo en alabanza y en adoración. Miren lo importante que es que usted disponga su corazón de una manera adecuada. Para terminar, punto número 9, Primera Crónicas 5:25. Dice así la palabra del Señor. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed Edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Es que los principales fueron delante de David, los jefes y los ancianos. O sea, verdaderamente nosotros como pastores, como líderes, como padres de familia, tendríamos que ser los primeros, los que vamos adelante. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos estar al frente, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que David estaba al frente y se despojó de su manto de rey. ¿Saben por qué? Porque aquí no importa si usted es el pastor, si usted es el líder de alabanza, o si usted es el líder de jóvenes, o el pastor de los niños. Aquí los títulos no importan, porque Dios lo que mira es nuestro corazón. Y dice que el rey danzó con alegría. Y ya conoce usted el resto de la historia, ¿cierto? Estaba Mical, la esposa de David, y lo despreció. No sé si usted alguna vez ha tenido que vivir una situación de estas en las que usted alabe y adore a su Señor y alguna persona que usted ama lo desprecia por esto. Pero aún así, dice 2 Samuel 7:21 la historia, que David danzó y se regocijó sin importar lo que pasara a su alrededor. Y es que el llamado de Dios es que nosotros debemos adorar a Dios en todo tiempo. Nosotros tenemos que alabar a Dios porque eso trae la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y estos 9 aspectos que encontramos en el tabernáculo de David verdaderamente son la forma en que Dios quiere o que Dios estableció para que fuera nuestra alabanza y nuestra adoración en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si oramos y le entregamos a Dios también nuestra vida y le pedimos que nos ayude a ser adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad? Padre Celestial, estamos hoy delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por cada una de estas situaciones, cada uno de estos puntos que hemos podido ver, Señor, del tabernáculo de David, que nos ayuden, Padre Celestial, a consagrarnos, a separar un lugar para ti, Señor, a tener como prioridad, Señor, a ir delante, Señor, a tener la responsabilidad sobre nuestros hombros, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sigan obrando en medio de cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras familias, bendito Dios, que podamos ser un ejemplo de adoradores que te alaban y te adoran en espíritu y en verdad, con un corazón humilde, Señor,
Señor, que no buscan títulos, Señor, que no buscan credenciales, Padre, sino que delante de ti rinden su corazón para adorarte con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Gracias, bendito Dios, por cada una de las personas, Señor, que están participando en los diferentes ministerios, Señor, que lo hacen con excelencia, que preparan su vida y su corazón para que todo lo que hagan, Señor, sea una adoración a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has venido, Señor, subiendo el nivel de alabanza y adoración en medio de la iglesia, y hoy seguimos clamando a ti para que en medio de cada una de nuestras reuniones, Señor, como dice tu palabra, la nube de gloria descienda sobre cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, Señor. Permítenos perdonar, Señor. Permítenos pedir perdón, bendito Dios. Permítenos sacar, Señor, cualquier raíz de amargura que nos impida, Señor, que sintamos tu presencia, que podamos adorarte, Señor, tal cual como tú deseas que nosotros te adoremos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre y pedimos que la unción de tu Espíritu siga obrando en medio de nuestra vida y nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento de adoración, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado, que reconforta nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y eres santo. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por ese regalo, Señor, en nuestras vidas, porque podemos ir delante de ti, Señor, con nuestros defectos, Señor, con nuestras cargas, con nuestras culpas, Señor, con todo lo que somos, Padre amado, y decirte: heme aquí, Señor, y te damos gracias porque así como soy, Señor, me recibes, y así como soy, Señor, abres tu corazón lleno de amor y me tratas con cariño, Señor, y con amor. Bendice a cada una de las personas, Señor, que hoy están acá, y las que nos están viendo en las casas, Señor, bendícelos, Señor. Que tu presencia, Señor, esté en medio de ellos. Que tu amor y tu misericordia, Señor, los acompañe en esta semana, Señor. Que tu presencia, Señor, los acompañe a donde quiera que vaya. Protégelos, Señor, de cualquier infección y de cualquier virus, de cualquier enfermedad, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. En esta tarde, Señor, nos vamos, Señor, a nuestras casas creyendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Redentor y que tú eres nuestro Salvador, Señor. A ti te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga.